Pichincha Universal, generando noticias. Y bueno, hay temas realmente interesantes para abordar con el señor doctor Freddy Carrión Intriago. Sí, María Isabel. Y evidentemente estas dos crisis que ahora estamos enfrentando de mucha violencia con fallecidos, heridos, son el tema del estado de excepción en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, por todo este fenómeno de la minería ilegal y la problemática conexa, y claro, esta crisis carcelaria que desborda. El pronunciamiento, por favor, recogido por la Defensoría del Pueblo en distintos informes, es más sucinto ahora mismo, doctor. Bienvenido. Bueno, gracias María Isabel, Washington, un saludo. Encantado. Bueno, efectivamente el tema de la minería ilegal es uno de los aspectos más preocupantes que está sucediendo en estos momentos. Como ustedes conocen, el tema de la minería ilegal no es de ahora, es de algunos años en lo que el gobierno no ha intervenido directamente, y esto no se puede dejar pasar. Afortunadamente se ha tomado cartas en el asunto. Sabemos que hay el cometimiento de muchos delitos, bandas delincuenciales, mafias y adicionalmente grupos paramilitares o guerrilleros, lo que genera un escenario bastante conflictivo. Cuando no hay ningún tipo de control se producen este tipo de apropiamiento, diríamoslo así, de grupos irregulares, de narcotráfico, bueno, en fin, una serie de un cóctel de delitos que lo podríamos decir que terminan afectando a un gran segmento de la población. Si ustedes consideran y revisamos la información, nos damos cuenta que la mayoría de personas que están en las minerías en Buenos Aires son extranjeros, venezolanos. Claro. De un 100%, casi el 70% es venezolanos, lo que indudablemente complica mucho más la situación, porque además de temas de explotación laboral, de temas de delincuencia, de inseguridad, se une el tema migratorio, que eso es un gran inconveniente, porque esas personas al ser desalojadas de las minas en Buenos Aires tendrán que ser reubicadas. Muchos de ellos, de lo que vemos, están trasladándose a Colombia, a Rumichaca, para de ahí partir nuevamente, y otros hacia la frontera sur, a Huaquillas, y también lo que preocupa es que se vayan a trasladar a Zaruma, que también de una u otra manera existe minería ilegal, y ese es uno de los problemas que el gobierno va a tener que controlar, efectos de que no lo de Buenos Aires se traslade a otro punto del Ecuador y que vayamos a generar otro problema. Claro, porque con agravantes, Zaruma, ¿no? Agravantes que incluso procuraron esa consulta popular para proscribir la explotación en centros urbanos. Exactamente, con agravantes mucho más complicados. Bueno, el tema de la explotación minera en centros urbanos se encuentra completamente prohibido. Pese a eso se lo viene haciendo, y Zaruma creo que es un ejemplo claro de la situación irregular, de los conflictos sociales que se generan, y obviamente del tema delincuencial que siempre va a acompañar todo este tipo de actividades ilegales que presenta el país. Ahora, estoy leyendo una cifra que a uno le deja absorto, ¿no? Nada más y nada menos que se han lavado 3.600 millones de dólares en el 2018 como resultado de la minería ilegal de oro sudamericano. Y evidentemente el Ecuador no puede estar apartado de este fenómeno, ¿no? Hay mafias que se enquistan en esta fenomenología social. Se da el tema de lavado de activos, los grupos paramilitares, pero sobre todo actividades de narcotráfico. Obviamente porque esta es una mejor manera de poder lavar dinero, todo producto del narcotráfico. Como no tiene control el Estado sobre este tipo de territorios, se permiten este tipo de delitos, que obviamente al no existir ningún tipo de control, no solamente es el tema del lavado, del narcotráfico, sino que adicionalmente todo el tema de las explotaciones laboral, sexual, trata de personas, en fin, una serie de delitos que se cometen justamente por la falta de control. Y ahora, en términos sociales, ¿se ha hecho algo desde el Estado ecuatoriano para justamente ir, no reparando esto, sino limitando que se produzcan este tipo de fenómenos sociales en la zona? Eso siempre tenemos que tener una actividad más que nada preventiva, o sea, no esperar, ¿no? Claro, no esperar que ya el fenómeno o que el problema se agrave para poder intervenir, porque eso podría tener muchísimos más costos. Estaba pasando ya en Buenos Aires, con 10.000 personas ahí. Eso ya está pasando en Buenos Aires, y muchas personas involucradas, con lo cual han existido una serie de delitos que se han estado cometiendo por la falta de control efectivamente del Estado, que de una u otra manera al actuar en estos momentos ha permitido primero el desalojo y la recuperación, si usted quiere, ambiental, porque hay mucha afectación al medio ambiente con este tipo de actividades ilegales o irregulares, pero por el otro lado también salvaguardar la vida, la integridad de las personas que han estado realizando este tipo de actividades, obviamente en contra de la ley,
ley y que eran fruto de la explotación, de la delincuencia, de la amenaza, de la intimidación de los grupos de narcotráfico y también grupos irregulares, que eso prácticamente se había convertido en una tierra de nadie. Ahora, la minería ilegal no es un hecho reciente en el Ecuador, ha existido desde hace muchos años, pero se agudiza en estos últimos tiempos y viene acompañada con un fenómeno social también que se produce al interior de los centros penitenciarios, porque la gente está sin trabajo afuera y al interior también se refleja esta situación de crisis social. Y la Defensoría del Pueblo evidentemente ha hecho una mirada desde todos los puntos de vista, ¿no? Sociológicos, económicos, efectivamente, etcétera. ¿Cuál puede ser el diagnóstico de esta crítica situación? Efectivamente, eso nos relata que en el país indudablemente nos encontramos en situaciones de crisis. Estamos hablando de una crisis económica, pero es también una crisis social. Y el tema de lo que está pasando en la minería, en las actividades ilegales de la minería en la provincia de Imbabura, concretamente en el cantón de la Merced de Buenos Aires, eso refleja una situación primero de necesidad, de falta de empleo y adicionalmente de desplazamiento. Actividades agropecuarias se están dejando de un lado para ir obviamente al tema minero, que es mucho más rentable. El tema del transporte, por supuesto, también se realizaban actividades o fletes para Buenos Aires porque era mucho más rentable, y con eso lleva también en temas de corrupción. Si ustedes ven en los reportajes, había gente que transportaba la tierra, el material para ser chancado en Zaruma o en Camilo Ponce, y todo el trayecto de una u otra manera tenían que ir dándole corrupción o permitiendo actos de corrupción a la policía, obviamente para que les permita circular. Es decir, todo se genera a través de un acto ilegal. Empezamos a ver una serie de actos de corrupción, de afectación a la seguridad, que indudablemente también terminan afectando otro tipo de sectores. Las cárceles, por supuesto que también se genera un problema porque al no existir trabajo, existe mayor propensión, si usted lo quiere, al tema delincuencial. Con eso usted inunda las cárceles, aumenta el hacinamiento carcelario, e inclusive las personas que se encuentran al interior de los centros carcelarios, pues obviamente al salir de ellas no tienen mayores opciones y vuelven a delinquir, con lo cual se transforma en un círculo vicioso. Podríamos decir que todo eso parte de un tema económico. Puede ser así, eso es una causa, pero no solamente el tema económico, es un tema social, es un tema adicionalmente que debemos ya replantearlo, no solo la reinstitucionalización del país, sino también una reconstrucción social. El Ecuador ya no es el mismo y creo que de una otra manera debemos mirarnos en ese aspecto. Bueno, es bastante favorable o magnífica la mirada que tiene la Defensoría del Pueblo al ser vigilante, observador y articulador de mucho de lo que se debería implementar a nivel de estas dos crisis. Vamos justamente a la carcelaria, señor defensor, en virtud de cuáles han sido las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y cuáles han sido acogidas. Con el tema carcelario, ya van a ser más o menos unos 15 días, de hecho en esta semana tendrá que ser convocado nuevamente el directorio del Organismo Técnico de Rehabilitación Social en una reunión que creíamos que tenía que haber sido con mucho tiempo antes, porque se la dio, qué sé yo, en el mes de junio, y la primera en el año, y la anterior se la dio en el mes de septiembre del 2018. Cuando el organismo técnico es el encargado de fijar la política carcelaria, cuando el organismo técnico es el encargado de administrar los centros carcelarios a través de la Secretaría Nacional de Atención Integral del Adulto Infractor, si el organismo técnico o su directorio es el encargado, no entendemos por qué se lo convoca con esta falta de periodicidad, es decir, una vez o dos veces por año, con lo cual resulta hasta un contrasentido. Mucho más cuando estábamos hablando de un tema de que estábamos en un estado de excepción, lo lógico hubiera sido que se hubiera convocado inmediatamente a este directorio, que no se lo hizo, se lo hace ya casi al cumplir los 2 meses. Creo que esa es la mayor observación que tenemos que hacer al gobierno nacional, por un lado. Pero por otro lado, el propio decreto ejecutivo que establecía el estado de excepción exigía que el organismo técnico conozca cada 15 días de las acciones y mecanismos que la Secretaría Nacional de Atención Integral, el SNAI, venía desarrollando. Le hemos pedido al general Moncayo, que es el director nacional, que obviamente primero nos explique y nos detalle las acciones que se van a desarrollar sobre la base del presupuesto asignado, porque tenemos entendido que tampoco es que se ha asignado todo el presupuesto en los 2 meses que estamos de estado de excepción o de decreto de emergencia, con lo cual también significa un problema adicional. Pero eran 27 millones, que no es... Eran 27 millones que hasta las anteriores semanas solo les han asignado 2. Entonces, ¿dónde están los demás? 2 millones y frente a una crisis va a ser muy difícil que podamos implementar
implementar acciones. Una de ellas, que tenía que haber sido la más inmediata, es la capacitación o la incorporación, perdón, ya de guías penitenciarios, que aún no se lo ha hecho. Obviamente que también tiene que entrar en un proceso de capacitación. El otro tema es que también se tiene que ver cómo se soluciona el tema de la comida, el economato, o sea, revisar esos contratos, garantizar mayor seguridad. La semana pasada, como ustedes conocerán a través de los medios, todos los conatos de amotinamiento que Así se es, dieron en muchísimo. Sucumbíos, Todo lado. en Guayaquil, en el Turi. Entonces, eso indudablemente ya preocupa, porque si bien antes teníamos problemas de conflictos de poder entre bandas delincuenciales, ahora hemos pasado necesariamente ya al tema de que las personas están exigiendo mejoras condiciones en los centros penitenciarios, y eso es una realidad. O sea, no vamos a negar de que existen problemas en las cárceles, de que no existen las condiciones, no decimos ni siquiera básicas, sino mínimas, para poder desarrollar o para que ellos puedan tener una vida digna, entre comillas, al interior de cada uno de los centros penitenciarios. Ni siquiera existe ese tipo de medidas, con lo cual es urgente activarlas. Lamentablemente ya estamos en esta semana, la siguiente máximo se completan los 2 meses. Entiendo que el presidente de la República deberá ampliar el estado de excepción por 30 días más, pero lamentablemente en estos 2 meses poco o nada se ha hecho en temas de mecanismos y acciones que realmente vayan a tratar de, yo no digo ni siquiera solucionar este problema, sino al menos contener el tema de la inseguridad, y más que nada empezar a establecer ciertas políticas que nos permitan normalizar la situación. Ya, pero ustedes han elevado ese clamor, esa queja, ese reclamo a quienes están ahora mismo desarrollando las distintas políticas, y además tiene claro quién está interviniendo en la crisis carcelaria, porque lo que vemos es: a mí no me compete, le toca a este, etcétera. Claro, o sea, aquí es obvio que el general Moncayo es el director del SNAI, y es obviamente el encargado de ejecutar toda la política penitenciaria, pero sobre la base de un organismo técnico cuyo directorio debería conocer, aprobar y obviamente orientar qué es lo que se debe adoptar, en qué tipo de política se debe adoptar. Lamentablemente, como digo e insisto, si solo lo vemos desde un punto de vista parcial, de que el SNAI es el único encargado de aplicar la política penitenciaria, vamos a perder de vista ciertos aspectos que son integrales o son importantes. Por ejemplo, el directorio se encuentra conformado casi por varios ministerios que son los competentes en temas de rehabilitación social. Si el SNAI no cuenta con ninguno de ellos, vamos a tener siempre una mirada desde el punto de vista de la seguridad, pero no de la rehabilitación. Por lo tanto, el problema seguirá constantemente. Porque ustedes antes han emitido ese pronunciamiento. Por supuesto, defensor. se lo hicimos negar. ¿Hecho llegar a quién? A la presidenta del directorio, que en este caso está designada por el presidente de la República, la doctora Joana Pesantes. Ella es la presidenta del directorio del organismo técnico, delegada por el presidente de la República. Ella, en la reunión que tuvimos, fuimos claros y contundentes en todos los mecanismos que deberían implementarse. Realizar un censo, es necesario saber cuántas personas están detenidas, cuántas personas son o tienen beneficios penitenciarios, cuántas personas son las que están con apremio. Sobre la base de eso, para empezar a articular también acciones que vayan en procura de un descongestionamiento del tema carcelario. Por el otro lado, le hemos pedido que invite a la Fiscalía, que invite al Consejo de la Judicatura, porque son instituciones necesarias dentro del tema penal para tratar de seguir preveniendo que no existan mayores personas que ingresen a las cárceles, aumente el congestionamiento y obviamente y después tengamos cárceles en que ya sea imposible recibir. Pero ha habido internados. respuesta de parte de la Secretaría Jurídica. En esta semana quedamos nuevamente el directorio en reunirse ya con un plan mucho más preciso y acabado, sobre la base de un presupuesto. Como digo, podemos tener las mejores intenciones, pero si no hay atado a un presupuesto, lamentablemente poco o nada haremos. Espero que en esta semana tengamos algo más de concreción en cuanto a las acciones que se van a realizar, y por un tema también constitucional. La Corte Constitucional ha establecido que la Defensoría del Pueblo sea la que informe sobre los mecanismos o acciones que se están implementando. Entonces nosotros tenemos que informar sobre lo que se está haciendo, y lamentablemente aún tenemos una deuda con la ciudad. Ahora, finalmente, estos aspectos tan complicados como el de la cuestión minera, la crisis carcelaria, son sumamente delicados, pero hay otros temas
que aborda también la Defensoría del Pueblo, porque nos han estado llamando de manera permanente gente que, por ejemplo, se siente perjudicada con este manejo que hacen las telefónicas. ¿Puede la gente acudir a la Defensoría del Pueblo para denunciar abusos en este sentido? No, que les cobran planes que no existen. Es decir, este abuso que ha sido toda la vida. Sí, que por se supuesto. inventan cosas. Como Defensoría del Pueblo, nuestro mandato constitucional es la protección y defensa de los derechos humanos, incluidos los derechos de los usuarios, que también son grupos de atención prioritaria, ¿no? Y usuarios y consumidores. Mire, solamente le pongo un tema que justo la semana pasada tuvimos la grata respuesta de la función judicial al aceptarnos una acción de protección contra Movistar. Movistar, justamente me llamaron por eso. Exacto, Movistar había cobrado planes de los cuales no existía ningún tipo de contrato de adhesión. Sí, señor. Y a usted le cobraba un plan, digamos, que ha comprado un celular, un iPhone, y con un plan de $30, qué sé yo, y le cobraba mensualmente unos 50, $60. Y le empezaba a cobrar. Cuando usted reclamaba, le decía, pero es que yo no tengo ningún tipo de contrato firmado como ustedes. Ah, no, pero es que nosotros tenemos registrado. Primero haga el reclamo, y cuando haga el reclamo verificaremos. La cuestión es suplantación de identidad, me estoy refiriendo. O sea, se tomaban los datos de tal persona, número de cédula, le asigno un plan, le empiezo a descontar, me doy cuenta de lo que me están haciendo, reclamo, y luego del reclamo yo como Movistar empiezo a revisar si efectivamente he cometido un error. Pero mientras tanto se ha jugado con el dinero y se ha tomado dinero que no les pertenece a Movistar. Presentamos una acción de protección que la Corte Provincial ha aceptado, en apelación lo aceptó, y ha reconocido obviamente que se han vulnerado derechos de los usuarios y consumidores en este tipo de planes, y que la disposición es que obviamente se tiene que devolver todo el dinero recaudado o cobrado ilegalmente específicamente por Movistar. Y adicionalmente Movistar tiene la obligación de que si ha habido un tema de delito, es decir, suplantación de identidad, indudablemente activarlo a la Fiscalía, pero ninguna de las dos acciones lo ha hecho. En ese sentido, pues la Defensoría del Pueblo está preparando todo un comunicado, porque eso fue la semana pasada, para exponerlo ante el país y exigir que todas las personas que han sido víctimas de este tipo de cobros ilegales se acerquen, exijan la devolución de vida, y no solo eso, sino que obviamente si ha habido un tema penal, pero que sea el propio Movistar la que denuncie, porque a la final también esto a veces se transforma en una especie de lógica perversa. Piden que la persona vaya a la Fiscalía y denuncie una suplantación de identidad. Usted como usuario, si le están descontando, digamos, unos 20 o $30, se va a meter a la Fiscalía por denunciar por 20 o $30. Sigue pagando sin utilizar el servicio. Claro, O sea, eso desgastante. Es más desgastante, porque tiene que buscar abogado, tiene que acudir a la función judicial, eso implica tiempo y dinero por 20 o $30. Es que no es la obligación del usuario y consumidor denunciar eso, es de la propia empresa operadora, que en este caso es Movistar. Ahora, esto me denunciaron, y lo digo rápidamente porque se nos agotó el tiempo. Van a hacer reposición del chip y violentamente les dicen que no, que hay una denuncia por suplantación de identidad, y les van cobrando 3 meses hasta que se investigue el tema, pero nunca consumieron esos 3 meses del plan. Exactamente, o sea, les han cobrado y obviamente ya han pagado ellos. Me avisaron. Y esto obviamente ya con esta sentencia de la Corte Constitucional, Movistar tiene la obligación de devolver, y aquello, como usted sabe, si no cumple con una sentencia judicial, puede ser objeto inclusive de desacato judicial, que eso es un delito penal. ¿Y cuándo sale ya ese dictamen? Esa ya se publicó la semana pasada. Lo que está preparando, claro, la Defensoría del Pueblo ya es una información o tratar de comunicarlo de una mejor manera para que todos los usuarios y consumidores que se encuentren afectados puedan concurrir, ya sea a la Defensoría o directamente a Movistar, a exigir la devolución. ¿No había un organismo de control, como lo que antes era la Superintendencia de Telecomunicaciones, ahora el Arcotel? O sea, ¿no debería intervenir también? Debería con existir. tanta... Y es importante su pregunta, porque al final todos los organismos, sobre todo cuando estamos hablando de las telefonías, cuando estamos hablando inclusive de electrodomésticos, de los temas de los bancos, en el tema de los bancos hay un defensor del cliente, pero en temas de telecomunicaciones no lo hay, cuando debería existir esta persona con la cual sea el primer filtro, el primer contacto ante una denuncia, pero lamentablemente no lo existe. Se eliminó. Bueno, se fue el tiempo, 9 de la mañana en punto. Gracias, señor Defensor del Pueblo, hasta mañana. Encantado. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.